El año pasado les trajimos una estrella de rock, este año les trajimos a una verdadera estrella de rock, así que lo que vamos a hacer es que le haré a Warren una serie de preguntas durante unos 25 o 30 minutos y luego tomaremos sus preguntas del público para que los estudiantes tengan la oportunidad de preguntarle a Warren sobre sus experiencias. ¿Cuáles crees que son las lecciones de los últimos ciclos que has visto desde el punto de vista de un inversionista? Tenemos a muchos jóvenes aquí presentes. Tú has vivido múltiples ciclos en los últimos 50, 60 años, además de que llevas invirtiendo 70 años, 70 años. Sí, ¿cuáles son las lecciones? Y ya sabes, estos son jóvenes que deberían aprender de esto. Las lecciones son que la gente seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido. Quiero decir, los humanos, y no está particularmente relacionado con el coeficiente intelectual, cuando se dejan llevar por la avaricia, y tuvimos esta enorme burbuja en el activo más importante que tiene el público estadounidense, la vivienda. Es decir, hubo una gran burbuja en algo contra lo que se podía pedir prestado fuertemente. Así que podías tener un efecto de cuenta de margen sobre una casa en vez de sobre acciones y las condiciones se volvieron muy laxas. Así que cuando esa burbuja estalló, pero la gente fue entrando en eso gradualmente. Cuando sienten miedo, sucede todo de golpe. Quiero decir, cuando todos quieren, cuando la gente se asusta, todos quieren salir al mismo tiempo. Y tuvimos a todos queriendo salir al mismo tiempo. Y eso volverá a suceder. Ocurrirá bajo un conjunto diferente de circunstancias, pero el ser humano seguirá comportándose más o menos como lo ha hecho en el pasado. Así que tendremos periódico. Habrá recesiones, habrá algún pánico ocasional, aunque no todas las recesiones provienen de pánicos. Pero la buena noticia es que si miras el siglo XX, en el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales. Tuvimos la Gran Depresión, tuvimos la epidemia de gripe, tuvimos la Guerra Fría, tuvimos la bomba atómica, lo que se te ocurra. Promedio Dow Jones pasó de 66 a 11.497. Sabes, con todas estas cosas terribles sucediendo supuestamente en distintos momentos, Estados Unidos funciona. Y bueno, cuando compré mi primera acción tenía 11 años, eso fue en la primavera de 1942. Y eso fue un par de meses después de Pearl Harbor. Y nos estaban dando una paliza en el Pacífico, en Corregidor y Batán, quiero decir, la marcha de la muerte de Batán. Y en el teatro europeo, el Blitz sobre Inglaterra seguía, pero el Dow estaba alrededor de 100. Pero solo mira dónde estamos ahora. Quiero decir, el país realmente funciona. El truco es, o sea, me parece a mí, la obligación de una sociedad tan próspera como la nuestra es encontrar la manera de que nadie se quede demasiado atrás. Fue interesante porque el año pasado, con el discurso de Bono, se habló mucho de cómo Estados Unidos es una sociedad de sueños y aquí puedes lograr más cosas. De hecho, fue uno de los mejores discursos sobre el optimismo que puede tener Estados Unidos, dado por una persona que no es estadounidense de nacimiento. Y sé que tú llevas ese optimismo contigo. Así que, después de todo esto, ¿qué es lo que te hace sentir más optimista sobre Estados Unidos para la próxima década? Quiero decir, solo imagina, ya sabes, 1789. Solo retrocede unos pocos cientos de años. No había nada aquí, ya sabes, me refiero, en este país. Y ya sabes, Sir Christopher Warren, creo, ya sabes, la Catedral de Saint Paul en Sion. Allí está enterrado. Y hay una pequeña placa allí. Y dice, ya sabes, si buscas mi monumento, mira a tu alrededor. Bueno, yo digo, si buscas a América como un monumento, mira a tu alrededor. Este país ha surgido en apenas unos pocos cientos de años. Teníamos menos de 4 millones de personas cuando nos convertimos en un país. China tenía 300 millones de personas en ese momento. Europa tenía alrededor de 75 millones. Ellos eran tan inteligentes como nosotros, trabajaban tan duro como nosotros, tenían recursos naturales similares a los nuestros. Y sin embargo, terminamos con una cuarta parte del PIB mundial unos pocos cientos de años después. Tenemos algo que funciona y no queremos estropearlo. Queremos averiguar cómo administrar mejor esta abundancia a medida que avanzamos. Pero no tienes que preocuparte por si el sistema funciona. Tendrás recesiones periódicas y de vez en cuando habrá un pánico provocado por algo que nadie sabe de dónde viene. Lo que hay que recordar en ese momento. Escribí un artículo de opinión en el New York Times en el otoño de 2008 y dije, ya sabes que el país se recuperará. Sabes, pasará por una gran recesión y todo eso, pero se recuperará y ya está volviendo. Así que nunca te preocupes por Estados Unidos. Eso te dirá que estás en el lugar correcto. Así que eres famoso por tu estrategia de inversión que básicamente sigue los principios opuestos. Invertir cuando las cosas están mal y aprovechar la subida. Eso te ha funcionado bien. ¿Cuál es tu momento favorito en el que lograste hacer eso cuando aprovechaste que alguien estaba en baja? Y bueno, siempre pienso que mi momento favorito será mañana, ¿sabes? Pero es que es así. Siempre ha sido divertido, ¿sabes? Y hay una empresa aquí en Washington llamada Heiko, ¿sabes? Y yo la conocí por primera vez en 1950. Tenía 20 años, tenía 19 años, era el 51, perdón, tenía 20 años. Y bueno, vine aquí y vine un sábado, porque me enteré de que mi profesor, a quien yo admiraba profundamente en Columbia, llamado Ben Graham, era el presidente. Llegué aquí y la puerta estaba cerrada. Fui al edificio porque era sábado, golpeé la puerta y un conserje me dejó entrar.
y un hombre maravilloso llamado Lorimer Davidson pasó 4 horas conmigo enseñándome todo sobre seguros y él me ayudó muchísimo en la vida. Vas a recibir ayuda de personas maravillosas en la vida. Es algo grandioso para recordar más adelante, cuando tengas mi edad, toda la ayuda que has recibido de diferentes personas, porque nadie lo logra solo. Omar tuvo problemas cuando dijo eso en la campaña, que nadie lo logra por sí mismo. Nadie lo hace por sí mismo. Todos nos sentamos a la sombra de árboles que otros plantaron. Así que creo que es obligatorio plantar algunos árboles nosotros mismos si hemos tenido buena suerte. Ha sido un gran viaje, pero aún no ha terminado. Entonces, ¿cuándo compraste realmente Heiko? ¿Cuándo invertiste en Heiko por primera vez? Bueno, Heiko la compré. Conocí a Norma Davidson cuando estaba terminando en Columbia. Y luego empecé a vender valores cuando salí. Y fui a ver a mi tía Alice. Mi tía Alice me habría comprado cualquier cosa y así compró 100 acciones de seguros para empleados del gobierno. Fue la primera acción que vendí en mi vida. Y luego pasaron muchos años y el señor Davidson fue muy amable conmigo de muchas maneras, pero yo tomé otros caminos. Y luego en 1976 la empresa tuvo grandes problemas porque calcularon mal sus reservas y estaban a punto de quebrar. Así que regresé aquí y compré 1/3 de la empresa en el mercado en un periodo de tiempo muy corto. Y luego, en 1995, para ese entonces nuestro tercio se había convertido en la mitad porque ellos habían recomprado sus acciones. Y fui a ver al señor Davidson, que estaba en Bethesda. Tenía 96 o 97 años. Y tenía un montón de acciones de Heiko sin costo fiscal porque las había mantenido durante toda la vida. Y le dije, Davidson, si hago una oferta por esta empresa, en efectivo vas a tener que pagar muchos impuestos. Y por supuesto, si mueres con las acciones, no tienes que pagar ese impuesto. Obtienes una base fiscal ajustada al valor de mercado. Así que no voy a hacer esta oferta a menos que estés de acuerdo. Y él me dijo, Warren, he esperado esto toda mi vida. Y así compramos el resto de la empresa. Él fue un gran hombre. Voy a retomar un poco donde lo dejó el presidente, y es que este es tu ciudad natal. Esta es una parte de tu ciudad natal. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de estar en Georgetown? Bueno, repartí periódicos en el hospital de Georgetown hace 66 años. Me gusta, desarrollé una afinidad por ese lugar porque en el hospital la gente daba propinas. Mi habitual. Mis clientes habituales, los que me conocían, nunca daban propina. Pero yo iba al hospital y una de las cosas que hacían, me daban propinas en efectivo, pero también me decían si era una mujer que había dado a luz a un bebé que pesaba, digamos, 8 libras y 11 onzas, me susurraban ese número y el juego de los números era muy grande en Washington en esa época y sentían que me estaban dando una información sumamente valiosa, como la hora exacta en la que había nacido el bebé o algo así. Y estuve a punto de apostar a ese número en el juego de los números ese día. Así que tengo muchos recuerdos de Georgetown. Estuve aquí durante la Segunda Guerra Mundial, que realmente fue una época fascinante para estar en Washington. Mi papá estaba en el Congreso, ya sabes, realmente era una ventana a una época extraordinaria en Estados Unidos. Y, por supuesto, en ese momento probablemente estábamos más unidos que en cualquier otro momento de mi vida en torno a un objetivo común. Quiero decir, esa fue la época en la que personas como Bobby Feller y todos los atletas, el día que estalló la guerra, bajaron y se alistaron. Y la gente realmente, de manera voluntaria y en un porcentaje muy alto, seguía las reglas en cuanto a las raciones de gasolina y el racionamiento de azúcar y el racionamiento de carne y todo eso. Y todos comprábamos bonos de ahorro en la escuela para ayudar a las tropas, así que fue una época bastante especial. Entonces, en algún momento de ese periodo empezaste a invertir y luego eso cambió de naturaleza. He leído historias de que empezaste a invertir a los 13 años, no sé si son ciertas o no, pero fue más o menos por esa época, y luego fue a los 11. ¿Qué fue lo que te fascinó de la inversión? Me tomó 5 años. Tuve que ahorrar $120. Me tomó 5 años conseguirlos. Los $120 para comprar una acción, 3 acciones preferentes de City Service cuando tenía 11. Yo solo. Mi papá originalmente estaba en el negocio de inversiones, pero en realidad no le interesaba mucho. Pero yo iba los sábados por la mañana y él tenía estos libros en la oficina y los leí todos. Fui a la Biblioteca Pública de Omaha y leí todos los libros sobre inversiones que había en la Biblioteca Pública de Omaha. Para cuando nos mudamos a Washington y luego cuando llegamos aquí, tenía la Biblioteca del Congreso. ¿Leíste todos esos? Leí todo. Y simplemente me parecía fascinante. Y por cierto, hoy en día todavía me parece fascinante. Quiero decir, es una actividad, sabes, si eres un jugador de béisbol o algo así, puede que tus piernas ya no te respondan o algo por el estilo. Bueno, mis piernas hace mucho que dejaron de responder, pero eso no hace ninguna diferencia en lo que hago. Así que yo literalmente tengo tanto. Siempre me ha divertido trabajar, pero ahora me divierto tanto como en cualquier otro momento de mi vida. Y trabajo con personas. Me encanta hacer lo que amo y simplemente no hay nada mejor que eso.
Bueno, la frase es que vas a trabajar bailando claqué todos los días. Bajo bailando claqué. ¿Y qué te hace hacer eso? No me pidas que lo demuestre, pero es agradable recibir ese aplauso al principio. Pero he aprendido que ahora la gente aplaude al principio porque tengo 83 años y no están seguros de que siga aquí al final de la charla. Gracias. He compartido suficientes cenas contigo como para saber que tienes más energía que cualquier persona que conozco, así que cambiemos un poco y hablemos del lado filantrópico. El presidente de Gioia habló sobre el Giving Pledge. ¿Cómo se te ocurrió la idea junto con Bill y cómo les está yendo con eso? Sí, nos está yendo muy bien. Y fue, no sé, hace 3 o 4 años, Bill, Melinda y yo estábamos en California conversando. Y no estoy exactamente seguro de cómo surgió, pero decidimos llamar o escribirle a David Rockefeller y preguntarle si podría organizar una cena en Nueva York para unas 16 o 18 personas, solo para hablar sobre filantropía. Y Oprah Winfrey vino y el alcalde Bloomberg estaba allí y fue una cena privada. Y empecé a hacer que estas personas hablaran alrededor de la mesa sobre cómo desarrollaron su filosofía de la filantropía. Nos debió llevar aproximadamente 2 horas y media a recorrer el lugar. Quiero decir, la gente realmente estaba interesada en el tema. Bill y yo estuvimos en esa cena. Decidimos que tal vez habría la posibilidad de tomar esa pasión que estas personas habían mostrado y acercarnos a otras personas que tenían mucho dinero y ver si podíamos desarrollar algo donde la gente se comprometiera a donar al menos la mitad de su patrimonio neto. Y ahora lo hemos logrado. Tenemos alrededor de 115 personas. He estado llamando para recaudar fondos, llamo a estos multimillonarios y a veces me dicen que no pueden hacerlo. Y decidí decirles que voy a escribir un libro sobre cómo vivir con $500 millones, porque aparentemente hay una gran necesidad. Sí, bueno, simplemente no logran averiguar cómo hacerlo y necesitan ayuda, pero ha sido muy gratificante. Y recibí una carta de una mujer, ella y su esposo tenían más de $10,000 millones y me envió una corbata, me envió 2 corbatas y me mandó esta nota diciendo que realmente no se habían enfrentado a ello. Es un poco como enfrentarse a tu propia mortalidad, en cierto modo, hacer ese plan, y eso a veces es difícil para la gente. Y así que ella y su esposo cambiaron las cosas y más de la mitad de esos $10,000 millones iban a ir a la filantropía. Tienden a posponer la decisión, así que les digo a estas personas a las que llamo, el testamento final es el que cuenta, pero les digo, si estoy hablando con alguien de 70 años, ¿de verdad crees que tu capacidad de tomar decisiones va a ser mejor cuando tengas 95, con alguna rubia en tu regazo o ahora? Así que vamos a ponernos en marcha, amigos. Y tú y yo, supongo que eso los convence. Quizás la decisión a los 70 años sea mejor en ese momento. Bill ha logrado que personas de todo el mundo se sumen porque él viaja más que yo, pero lo que esperamos es que la gente adopte estas normas. Quiero decir, cuando era joven leí sobre Carnegie y Rockefeller y diferentes personas, Bill Lead también, y uno sí adopta comportamientos de quienes vinieron antes. Hemos recopilado cartas de cada una de estas personas. Están en nuestro sitio web givingpledge.org y creo que vale la pena leerlas. Son bastante notables. Y por supuesto, lo que realmente queremos es atraer a los más jóvenes, como por ejemplo Mark Zuckerberg, que se unió a nosotros. Y él obviamente va a atraer a un grupo mucho más amplio de lo que yo haría. Así que esperamos que esto se convierta en ese evangelio de la riqueza que escribió Andrew Carnegie, que surgió hace unos 100 años más o menos. Eso ha influido en todo tipo de personas. Bueno, tenemos historias mejores que esa, ya sabes, en estas cartas. Así que yo solo espero que esto avance ahora. No creo que quiera enfatizar una cosa. Nadie en nuestro grupo ha donado un solo dólar que de alguna manera afecte la forma en que vive. Quiero decir, sinceramente, admiro mucho más a la persona que deja $5 o $1 en la colecta el domingo, donde eso marca la diferencia entre si pueden llevar a sus hijos al cine o si pueden salir a comer o algo por el estilo. Ellos realmente están renunciando a algo que tiene utilidad para ellos. Yo no estoy renunciando a nada que tenga utilidad para mí. Tengo todo lo que quiero en el mundo, que se pueda comprar con dinero. Y así que tengo un montón de acciones o boletos. No tienen ninguna utilidad para mí. Y pueden tener una utilidad enorme para otras personas en forma de vacunas, educación o todo tipo de cosas. Así que hay personas que renuncian a algo que realmente puede tener utilidad para su familia y se lo dan a otra persona para que tenga una utilidad que podría. Esas son las personas que realmente creo que merecen el reconocimiento. Pero igual es bueno ir donde está el dinero. Quiero decir, ya sabes, es como el enfoque de Bill Sutton y
Así que si podemos trabajar en el apoyo o algo así y se necesitan grandes contribuciones, entonces queremos ir tras eso. Así que quiero decir, la parte única de lo que has hecho es con Bill y Melinda y su fundación. Y por un lado, cómo lo estás haciendo. Y en segundo lugar, que has ido y has dicho, bueno, sea cual sea la cifra, pero casi toda tu riqueza. Toda mi riqueza en Berkshire. Así que hablas sobre la relación con los Gates y por qué los elegiste a ellos en lugar de crear tu propia fundación. Bueno, originalmente mi esposa y yo planeamos, cuando teníamos 20 y tantos años, que cuando tuviéramos todo lo que necesitábamos, usaríamos el resto para la sociedad. Y yo pensaba que ella viviría más que yo. Ella era más joven y las mujeres viven más tiempo. Y luego ella falleció en 2004, así que tuve que idear un plan diferente. Y sabes, si has leído a Adam Smith y la especialización del trabajo, sabes que eso está aquí. Si eres bueno en una cosa, no necesariamente eres bueno en otra. Deberías conseguir a la persona adecuada. Deberías usar tus talentos donde sean más útiles y dejar que otras personas aporten los suyos. Así que, ya sabes, cuando mi esposa tuvo hijos, fui a un obstetra, no los atendí yo mismo. Cuando tengo dolor de muelas, voy al dentista. Así que quería acudir a personas que fueran muy buenas, donando dinero, y que fueran más jóvenes, enérgicas, inteligentes, y que tuvieran los mismos objetivos filantrópicos que yo. Y el principio básico de la Fundación Gates es que toda vida humana tiene el mismo valor. Y si partes de esa suposición básica, muchas cosas se derivan de ahí. Y Bill y Melinda, así como mis hijos, porque tengo fundaciones para cada uno de mis 3 hijos que son de tamaño significativo. Y pueden leer las cartas que les escribí en el sitio web de Berkshire Hathaway. No les indico que hagan nada en particular, pero sí les digo que apunten alto. Les digo que si tienen éxito en todo lo que hacen en filantropía, es que están haciendo algo mal. Porque las cosas importantes son las más difíciles y en algunas de ellas vas a fracasar. Pero tengo personas mucho más jóvenes, personas muy enérgicas, con objetivos comunes y trabajan gratis. Así que no es un maltrato, Brian. Eso hace que el dinero rinda mucho más. Sí, absolutamente. Y por lo que entiendo, les exiges que realmente muevan el dinero. Ellos tienen que gastarlo. Y cuando yo muera, todo el dinero debe gastarse en un plazo de 10 años después de que se cierre la herencia, porque no creo que pueda elegir a algún pequeño tataranieto que aún no ha nacido, ya sabes, solo porque tenga el apellido correcto, un Buffetter si tiene el apellido correcto, y que ellos sean los mejores custodios. Quiero decir, habrá muchos filántropos dentro de 50 años, después de que yo muera, que se encargarán de los problemas de dentro de 50 años, pero quiero que el dinero se gaste de manera oportuna y no creo en tratar de controlar las cosas desde la tumba. Quiero decir, me gusta pensar que puedo pensar fuera de lo convencional, pero pensar fuera de ese trato en particular. Eso es lo que hay. Eso puede requerir mucha filantropía para resolverlo. Recientemente leí un artículo sobre Eastlake y Tom Cousins. Así que esta semana, como mucha gente sabe, la PGA termina su torneo en Eastlake, que es un campo de golf en Atlanta. Y la historia que leí sobre el desarrollo es que ahora has ayudado a Tom Cousins en el trabajo de desarrollo que hace con comunidades. Habla un poco sobre eso porque es un poco diferente a este tipo de cosas. Sí, pero es la misma teoría de amar, respaldar a personas que ponen su propio tiempo y energía y que tienen éxito en un proyecto que vale la pena. Tom Cousins es un hombre extraordinario que vive en Atlanta. Simplemente extraordinario. Y tomó este vecindario terrible, terrible llamado East Lake en Atlanta. A pesar de mucha oposición de la comunidad, todo estaba plagado de crimen y nadie tenía buenos resultados en la escuela ni en nada más. Y decidió que había que aplicar un enfoque holístico y que no podía simplemente atacar este problema o aquel. Así que él trabajó probablemente durante 10 años para desarrollar una comunidad completamente nueva a partir de este desastre total. Y luego, Tom y yo hablamos sobre esto y le dije, Tom, sabes, todos van a decir que solo se puede hacer porque eres Tom Cousins, vives en Atlanta y has hecho esto. Así que él y yo y un compañero llamado Julian Robertson, pero principalmente Tom, decidimos ver si podíamos replicar esto en otras comunidades. Y me parecía a mí y a Tom que Nueva Orleans era un gran lugar para hacerlo. Quiero decir, ellos quedaron envueltos por Katrina y todo eso. Así que lo hemos llevado a Nueva Orleans, donde tenemos a cientos de personas. Y es de tipo mixto en cuanto a ingresos. Una comunidad, quiero decir, no queremos que todos estén subsidiados. Queremos crear un nuevo tipo de comunidad donde personas de diferentes razas, diferentes condiciones económicas trabajen y convivan juntas. Y ha tenido éxito en Nueva Irlanda. Fuimos a Indianápolis, ha tenido éxito allí y tenemos alrededor de 11 ciudades más en las que estamos trabajando ahora. Y entonces he
Tom Cousins realmente ha ideado algo. Hace como una semana publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal describiendo esto, pero es una persona fantástica. Y cuando tienes la oportunidad de unir fuerzas con alguien de tan alta calidad, tan enérgico e inteligente, y que además pone su propio dinero en ello, ¿sabes? Simplemente tienes que aprovechar la oportunidad. Ahora cambiemos a la economía. ¿Qué está pasando? Y pasemos de la filantropía a la economía, de la que generas tu riqueza, con la que puedes hacer estas cosas maravillosas y grandiosas. Entonces, ¿qué ves en la economía y qué estás viendo en tus empresas operativas y desde el punto de vista de un inversionista? Bueno, nuestros negocios se han recuperado muy bien desde hace 5 años, cuando llegó el pánico. Y fue un pánico como nunca antes se había visto. Quiero decir, por mucho que pienses que fue grave, en realidad fue peor. Lo digo completamente en serio. Estuvimos justo al borde del abismo. Y afortunadamente le doy un enorme crédito a tanto Ben Bernanke como Van Paulson y Tim Geithner. Y francamente, aunque no voté por él, nunca voté por él, al presidente Bush. Saben, no sé cuántos de ustedes han estudiado economía, pero en Adam Smith se habla de la ventaja comparativa. Y ya saben, Keynes hablaba de los espíritus animales y todos esos teóricos. Pero el presidente Bush realmente tuvo una visión de todos los tiempos. Y lo hizo en 10 palabras en septiembre de 2008. Salió desde la Casa Blanca y dijo: si el dinero no empieza a fluir, esto se puede venir abajo. Y quiero decir, eso está a la altura de los grandes. Derriben esas placas de Adam Smith y él retrocedió. Respaldó a esos tipos. Y así que hemos salido adelante de eso. Pero los negocios se han recuperado, ya sabes. Muchas empresas están teniendo ganancias récord, incluidas muchas de las nuestras. Y el pueblo estadounidense en su conjunto no se ha recuperado. Quiero decir, la desigualdad está aumentando. La lista Forbes 400 que acaba de salir mostró una riqueza agregada para los Forbes 400 de $2 billones. Hace 20 años esa cifra era 300,000 millones de dólares. Así que ha subido 6 o 7 veces. Son personas diferentes en cierta medida, pero esto es la cima, de 300,000 millones a $2 billones. Y si lees el periódico hoy, habrás visto que el ingreso medio está en el mismo lugar en términos de poder adquisitivo real. Desde 1989 no ha cambiado, así que la desigualdad está aumentando. Los ricos lo están haciendo extremadamente bien, extraordinariamente bien, y los negocios van bien. Los márgenes de ganancia empresarial son excelentes en comparación con los registros históricos. Los rendimientos empresariales sobre el capital tangible son excelentes. La mayoría, ya sabes, muchísimas personas en nuestro país, si tomas el 20% inferior de los hogares, esos son 24 millones de hogares o algo así. Hablando de vivienda, ¿sabes? Cerca de 60 millones de personas. ¿Sabes? El nivel máximo es de 22,000. Yo no querría intentar vivir con 22,000 teniendo un par de hijos. Así que tenemos una economía que genera $50,000 de PIB per cápita. Y tenemos a muchísima gente que no vive bien. Así que hemos aprendido a producir muchos bienes y servicios, pero no hemos aprendido tan bien a lograr que todos compartan la abundancia que tenemos. Entonces, ¿cómo crees tú? ¿Es que simplemente tenemos que crecer para salir de eso? Estamos creciendo. Quiero decir, incluso si tomas un 2% al año, si lo piensas, la gente se siente muy insatisfecha con un 2% al año, pero la población crece un 1% al año. Así que eso significa un 1% de crecimiento real per cápita. Eso significa que en 20 años, una generación, hay un aumento del 20 en el PIB per cápita. Eso no está mal para una generación. Pero la cuestión es cómo se distribuye. Pero este país va a crecer. Este sistema funciona. Sabes, en mi vida nací en 1930. Fui concebido en 1929 porque mi padre era vendedor de acciones y después del crack no tenía nada que hacer. Nadie. Miro hacia atrás con mucho cariño al crack de 1929, pero desde 1930, desde que nací en 1930, el PIB real per cápita se ha multiplicado por 6. Solo piénsalo, 6 veces más. Quiero decir, hubo siglos en los que no pasaba nada para la gente. Este país funciona. Quiero decir, considero que la persona más afortunada, en términos probabilísticos, que jamás haya existido, es el bebé que nace hoy en Estados Unidos. Quiero decir, es un país fabuloso y el sistema de mercado funciona para todo tipo de cosas, pero sí tenemos que, en mi opinión, asegurarnos de que todos participen en un grado razonable. No queremos igualdad de resultados, pero también queremos un nivel básico que sea satisfactorio para nuestra gente. Pasemos a algunas preguntas de los estudiantes. Van a poner un micrófono aquí. Adelante, señor. Hola, soy Cousins Tabalali, estudiante de último año en SFS. Me preguntaba si tiene algún consejo de acciones para los estudiantes. Todos estamos tratando de ganarnos un poco la vida. No pensé que enseñaran eso en Georgetown. Ahora sí lo hacen. La mejor inversión que he hecho en mi vida, bueno,
Compré un libro en 1949 de un tipo llamado Ben Graham que se llama El inversor inteligente. No recuerdo cuánto pagué, pero aparte de lo que pagué por mis 2 licencias de matrimonio, esa fue la mejor inversión que he hecho. Es muy importante tener el marco adecuado. Necesitas tener un enfoque para invertir que sea sólido. Y el enfoque de Graham es simple, pero algunas personas adoptarlo, como lo hice yo de inmediato, y la mayoría de la gente no lo hace. Pero si tienes la filosofía correcta, encontrarás oportunidades a lo largo de los próximos 20, 30, 40, 50 años. Y francamente es más probable que las encuentres en periodos como hace 5 años, cuando estábamos en medio del pánico, quiero decir. Las acciones se venden a precios ridículos de vez en cuando. La mayoría de las acciones en algún momento se venden a precios realmente absurdos. Y no se necesita un coeficiente intelectual alto para darse cuenta de que están baratas, pero sí se necesita un temperamento dispuesto a dar el paso y actuar realmente. Yo le digo a la gente, si van a dedicarse al negocio de las inversiones, si tienes un coeficiente intelectual de 160, véndele 30 puntos a otra persona porque no los vas a necesitar. Quiero decir, eso es todo. Sí. Es decir, me di cuenta muy pronto de que no tienes que ser tan inteligente en este negocio, lo cual es afortunado, pero sí tienes que tener el temperamento adecuado y tienes que ser capaz de ignorar lo que dicen los demás y simplemente mirar los hechos y decidir. Esta acción que se vende a X vale 2X y de vez en cuando encontrarás cosas así y cuando no las encuentres no haces nada. Así que ese es mi consejo generalizado sobre acciones, sin nombres. Lo haré más simple. Solo compra Bank of America. Estarás listo. Siguiente. Ja, ja, ja. Sí, le funcionó bien a él. Así es, así es. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Nicholas Walker. También soy estudiante de segundo año en la SFS. Entonces, señor Buffett, en el pasado usted invirtió en China, Corea del Sur e Israel. Y recientemente se asoció con 3G Capital y Jorge Paulo Lemann de Brasil para el acuerdo de Heinz. ¿Significa esto que está tentado a aventurarse en el mercado brasileño próximamente? No entendí la pregunta. ¿Usted hizo el acuerdo de Heinz? La pregunta es, ¿va a invertir en Brasil próximamente? Oh, no sé dónde voy a invertir después. Eso es lo que hace que mi trabajo sea interesante. Quiero decir, no estoy bromeando. Es decir, si salieras a jugar golf y cada tiro fuera directo al hoyo, lo dejarías. El juego no tendría gracia. Lo interesante es cuando terminas en el rough y tienes que salir de ahí y cosas así. Así que me encanta el hecho de no saber qué voy a hacer después. Mencionaste la inversión en Israel. En el otoño de 2006 recibí una carta de un tipo y nunca oí hablar de él. Y nunca había oído hablar de la empresa de la que hablaba, pero decía, mi nombre es Eitan Wertheimer y quiero contarte un poco sobre mi empresa, Israel. La carta tenía 1,5 páginas de largo y decía que si vendían la empresa, si la familia vendía la empresa, la única compañía a la que querían vendérsela era Berkshire Hathaway. Y que si yo estaba interesado, estarían encantados de venir desde Israel y explicármelo. Y simplemente saltaba de la página que era una idea interesante. Así que les envié un correo electrónico y vinieron muy pronto y compramos el negocio. Les entregamos $4,000 millones por el 80% de una empresa que nunca había visto ni nada. Eitan seguía diciendo, tienes que venir a Israel y ver las plantas y todo. No vas a creer lo maravillosas que son. Y yo le decía, Eitan, yo no voy a Council Bluffs, Iowa. ¿Sabes? Quiero decir, estoy bien en Omaha. Y él decía, no, tienes que verlo. Le dije, no, podemos hacer un trato sin verlo. Él dijo, bueno, si compras la empresa, vendrás a verla. Le dije, si compramos la empresa, iré. Así que compramos la empresa, fui allá, y es cierto, nunca había visto plantas como esas. Fue la mejor operación que he visto en mi vida. Y Eitan me dijo, ¿ves? Por eso quería que vinieras a ver estas cosas. Le dije, mira, Eitan, si hubiera venido a verlas, habría pagado más dinero. Así que, ¿por qué? Así que, nosotros tenemos una sociedad maravillosa con la gente en Israel, pero no sé qué pasará mañana. Nuestra asociación con la gente en Brasil, con Jorge Paulo Lemann y sus socios, ellos son personas sensacionales. Conocí a Jorge Paulo cuando estaba en el consejo de administración de Gillette con él. Y la oportunidad de invertir en un negocio maravilloso como Heinz y ser socios, y ellos harán todo el trabajo pesado. Ellos dirigen el lugar junto con Jorge Paulo y sus socios. Quiero decir, es que es una gran oportunidad para nosotros. Y no sé cuál será la oportunidad mañana con Jorge Paulo, como el pasado diciembre. Yo iba a Boulder, Colorado, donde él tenía un grupo que se reunía. Y él dijo, creo que tengo una idea que podría interesarte cuando llegues allá. Así que fui allá y cuando regresábamos en el avión, él me explicó lo que estaba pensando respecto a Heinz. Y le dije, cuenta conmigo. Y te diré otra cosa que es bastante impresionante sobre él.
Después de que le dije eso y avanzamos un poco más en el asunto, él me envió una descripción de una página sobre la gobernanza de cómo funcionaría entre los dos y me mandó una descripción muy breve de lo que consideraba un trato justo para ambos. No tuve que cambiar ni una palabra. Quiero decir, ese es el tipo de personas con las que te gusta asociarte. Mencionó que la gente seguirá cometiendo los mismos errores en cuanto al ciclo de auge y caída, pero ha habido varios desarrollos financieros recientes, como la creación de derivados que desde entonces se han disparado. Y usted una vez llamó a los derivados armas de destrucción masiva. Así es. Ahora que los derivados son una industria de 700 billones de dólares, ¿cree que esto está preparando el terreno para la próxima crisis financiera? Es muy difícil saberlo. Ya sabe, hemos promulgado Dodd-Frank y si usted observa lo que sucedió en septiembre y octubre de 2008, se hicieron cosas extraordinarias. La Reserva Federal inyectó 85,000 millones de dólares en AIG y si no lo hubieran hecho, nuestro mundo sería muy diferente. Hank Paulson garantizó los fondos del mercado monetario en un momento en que 30 millones de estadounidenses con fondos del mercado monetario estaban entrando en pánico y cuando 300,000 millones en 3 días habían salido de los fondos del mercado monetario no gubernamentales, 125,000 millones de ese monto habían regresado al gobierno. Pero 300,000 millones, eso era casi igual a los depósitos de Wells Fargo o Wachovia en ese momento, que entonces eran dos instituciones separadas. Ambas autoridades han sido básicamente ellos. No creo que puedan hacer eso bajo Dodd-Frank. No creo que Bernanke pudiera hacer lo que hizo y no creo que Paulson pueda hacer lo que él hizo. Cuando hay un pánico, básicamente lo único que lo detendrá es cuando alguien que tiene la capacidad y la voluntad dice, voy a hacer lo que sea necesario. Y básicamente eso es lo que Bernanke y Paulson y finalmente el Congreso, de una manera un poco reacia, le dijeron al público estadounidense. Y uno podía creerlo. Si Bernanke decía, voy a hacer lo que sea necesario, nadie sabe qué es la sección 13 de la ley de la Reserva Federal y probablemente no estaba pensada para lo que él hizo con ella, pero lo hizo. Y lo mismo ocurrió lo llamaron el Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro. Fue promulgado allá por 1934. Nadie soñó que se usaría para ocuparse de los fondos del mercado monetario, pero tenías a estos personajes fuertes que tenían la capacidad de imprimir dinero, en el caso de Bernanke, y decían, vamos a hacer lo que sea necesario. Y el presidente los respaldaba. Así es como se pone fin a un verdadero pánico. Y en realidad me preocupa que, sabes, al Congreso no le gusta darle tanta autoridad a nadie y les molesta que la Fed tenga todo ese poder o que Paulson haya actuado como lo hizo con el TARP. Y le reconozco el mérito. Y yo no estoy seguro. Habrá otro pánico, ya sabes. ¿De dónde vendrá? ¿Quién sabe? Pero cuando llegue ese momento, la pregunta será, las personas que entraron en pánico, que se congelaron, que hicieron que la máquina económica, el motor, se detuviera, ¿sabes? ¿Volverán a confiar y a actuar de inmediato? Y no estoy seguro de si lo que se ha promulgado es algo positivo o negativo en ese sentido. De cualquier manera, el país saldrá adelante, pero nosotros es muy difícil redactar regulaciones que impidan que la gente actúe de manera insensata, especialmente cuando actuar de forma insensata ha resultado ser muy rentable en los años anteriores. Es simplemente así como funciona. Los humanos, ya sabes, todos piensan que son Cenicienta en el baile, ¿sabes? Y piensan que a medida que avanza la noche la música mejora, las bebidas fluyen y todo, y creen que todos creen que se irán 2 minutos antes de las 12. Y por supuesto no hay relojes en la pared y siguen bailando. Así que volverá a suceder, pero compra cuando suceda. Siguiente pregunta. Yo estaré comprando. Hola, mi nombre es John Ross. Soy de Georgia, así que estoy familiarizado con el trabajo en East Lake. Eso se agradece mucho. Pero hablaste un poco sobre la desigualdad de ingresos, pero si miras las tasas de movilidad social y si observas el ingreso promedio de los hogares, de familias de clase media, medido con la inflación, muchas de estas tasas han ido disminuyendo desde la década de 1970. Y algunos podrían argumentar que hoy en día es más difícil para la clase media que en los últimos 30 años. Y me preguntaba si tienes alguna reflexión más sobre cómo una marea creciente
puede elevar a todos los barcos y no solo a los yates. Sí, bueno, eso es lo que ha pasado. Es como cuando John Kennedy hablaba de que una marea creciente eleva todos los yates. Y los yates sí se han elevado, como digo, para los 400 más ricos, de 300,000 millones a 2 billones solo en los últimos 20 años. Creo que hay un problema muy estructural a medida que el sistema de mercado se vuelve cada vez más especializado. Si retrocedes a una sociedad agraria como la que teníamos hace un par de cientos de años, con la mayoría de la gente trabajando en el campo, la mayoría de las personas encajaba con la mayoría de los requisitos laborales. Quiero decir, era eso, a medida que el mundo se ha ido especializando cada vez más, creo que nos hemos ido alejando de eso. Así que un sistema de mercado no pagará bien a un porcentaje significativo de la sociedad. Ellos no son necesarios para que el PIB siga creciendo y para la gente de la cima. Y creo que el gobierno tiene que abordar eso. Creo que a veces les planteo a los estudiantes esta proposición. Imaginen que faltan 24 horas para que nazcan y están ahí sentados, Johnny o Johnny, aún no lo sabemos, y están en el vientre materno y aparece un genio. Y el genio dice, John o Johnny, me pareces un ser humano potencialmente extraordinario y voy a darte una enorme responsabilidad. Te voy a dejar decidir cómo va a funcionar el mundo en el que vas a nacer. Puedes decidir el sistema económico, el sistema social, el sistema político. Tú lo diseñas. Y sea lo que sea que diseñes, ese será el sistema en el que tú vivirás. Tus hijos vivirán. Tus nietos vivirán. Y tú, siendo más sabio de lo que corresponde a tus menos 24 horas de vida, dices, ya conozco a los genios como tú, ¿cuál es la trampa? Y el genio dice, hay una sola trampa. Justo antes de que nazcas, después de haber diseñado el sistema y dejarlo grabado en piedra, vas a ir a ese barril de allá que tiene 7,000 millones de papeletas, una por cada ser humano en el mundo, y vas a sacar una papeleta. Puede decir hombre, puede decir mujer, puede decir blanco, puede decir negro, puede decir enfermo, puede decir fuerte, puede decir brillante, puede decir por debajo del promedio, puede decir Estados Unidos, puede decir Bangladesh. Ahora, sin saber qué papeleta vas a sacar, ¿qué tipo de mundo querrías diseñar? Bueno, sin duda querrías diseñar un mundo que produzca muchos bienes y servicios y que siga produciendo cada vez más. Quieres que haya muchas cosas disponibles. Podría ser la sociedad más justa del mundo, pero si está en una isla desierta y árida, no le servirá de nada a nadie. Así que realmente quieres algo que funcione en términos de producción. Pero una vez que tienes algo que funciona en cuanto a producción, por supuesto que quieres algo que elimine el miedo de la vida de todos. Ahora, eso no significa simplemente tener muchos policías. Significa miedo a la vejez, miedo a la salud, todos esos problemas. Y por supuesto, quieres un sistema sin saber qué boletos te van a tocar, que cuide a las personas que no logran sobrevivir también en ese sistema de mercado que maximiza la cantidad de producción, tu primer objetivo. Y creo que hemos hecho un trabajo maravilloso en esa primera etapa. Hemos aprendido a producir muchas cosas. No hemos reflexionado tanto al respecto, aunque sí lo hemos hecho en cierta medida. Quiero decir, cuando surgió el seguro social y todo eso. Es decir, este país ha evolucionado en cuanto a pensar cómo debería comportarse una familia rica, pero creo que estamos en una etapa en la que necesitamos enfocarnos más en asegurarnos de que las personas a las que les tocan los boletos malos estén mejor de lo que están ahora. Y ya sabes, dijimos que los negros eran 3/5 o que los esclavos eran 3/5 de una persona cuando comenzamos esta Sabes, dijimos que todos los hombres son creados iguales en 1776 y en 1789 dijimos que los negros eran 3/5 de una persona. Sabes, no solo dijimos que todos los hombres son creados iguales, sino que en el discurso de Gettysburg, Lincoln lo repitió. Fue hasta 1920 que aprobamos la 19ª enmienda para las mujeres. Así que simplemente tratamos a las mujeres como una clase esencialmente diferente durante todos esos años. Así que creo que hemos avanzado significativamente en la dirección correcta en cuanto a comportarnos mejor como sociedad, y creo que hemos avanzado enormemente en la dirección correcta en cuanto a producir muchas cosas. Pero creo que tenemos que abordar la cuestión de cómo tratar a las personas que quedan rezagadas en un sistema que maximiza la producción de bienes y servicios. Y eso solo puede lograrse a través del gobierno. Buenas noches. Mi nombre es James Fishback. Soy de la Escuela de Servicio Exterior, primer año. No hay duda de que usted es un admirador declarado de Ben Bernanke, pero sabe que él va a dejar el cargo en enero del próximo año. Quien quiera que asuma el cargo, ¿cree usted que debería continuar con el controvertido programa de recompra de la Fed? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Bueno, yo creo que deberían seguir el enfoque de Bernanke, que dice que va a seguir haciéndolo hasta que vea más mejoras
en la economía. Y creo que él se ha sentido levemente decepcionado, no enormemente decepcionado, pero sí levemente decepcionado con la tasa de mejora en la economía en los últimos años. Y por eso justo el otro día dijo que va a, ya sabes, extenderlo aún más hasta que lo vea. Así que él no está prejuzgando exactamente cuándo va a suceder. Él te está diciendo las condiciones bajo las cuales va a cambiar y la economía está mejorando. Estamos en un experimento que realmente no se ha intentado antes. Quiero decir, ya sabes, la Reserva Federal tiene un balance de 3.5 billones de dólares y comprar valores suele ser más fácil que venderlos, como a veces la gente descubre. Así que no sabemos cómo se va a desarrollar este juego. Y solo el anuncio, cuando sea que fue hace unos meses, la insinuación de que iba a haber una reducción de compras. Ya sabes, eso tuvo algunas reacciones significativas en el mercado. Probablemente unos 100 puntos básicos o algo así en el bono a 10 años. ¿Y qué pasará cuando realmente si realmente intentan desapalancar a la Reserva Federal? Quiero decir, lo que ha pasado es que el público estadounidense se desapalancó y el gobierno se apalancó a través de la Fed. Si la Fed se desapalanca de manera significativa, eso será un nuevo experimento. Warren, como hablábamos antes, la pregunta es, cuando hagan eso, la economía tiene que estar creciendo más rápido. La economía va bien. La parte que la gente no considera es que ellos dicen que van a quedarse hasta que la economía crezca para que puedan... Él dijo, y no tiene ninguna presión sobre él. De hecho, sabes, la Fed es el mayor fondo de cobertura de la historia. Quiero decir, tienes 1,1 billion financiado por la moneda en circulación, que no cuesta nada, y tienen como 1,8 billion o 900 de los bancos a 25 puntos básicos. Y quiero decir, la Fed va a ganar 80 mil millones o algo así. La Fed es el cuarto mayor contribuyente a los ingresos del gobierno de los Estados Unidos, que existe actualmente. Eso no era así hace unos años, pero ahora son probablemente 80 o 90 mil millones al año. Y entonces... y no tiene ninguna presión, ninguna en absoluto para tener que desapalancarse. Así que puede elegir su momento y si tienes a alguien sabio allí. Y creo que Bernanke es sabio y yo, y ciertamente espero que su sucesor también lo sea, se puede manejar. Pero es algo que nunca se ha hecho exactamente a esta escala, así que será interesante de observar. No, sí lo será y hemos visto una lección en el mercado moviéndose hacia adelante y hacia atrás, basándonos en los últimos 30 días. Creo que vamos a tomar una pregunta más y luego... Muchas gracias. El siguiente estudiante... Mi nombre es Shelly y soy de China. Actualmente soy estudiante de posgrado en Georgetown. Mi amigo Dennis Chao y yo, ambos somos grandes admiradores suyos y de su amigo Charlie, y leímos su libro, que es muy interesante. Él tenía todo un sistema de criterios sobre cómo evaluar una empresa. Todo es muy confuso, pero él dijo que Warren y yo siempre nos mantenemos alejados de las industrias que no conocemos. Así que tienen Candice Railways y Coca-Cola, pero ahora el mundo está cambiando y estamos viviendo en una nueva era. Los modelos de negocio están cambiando. Las plataformas B2C, todo el mundo compra en línea. Quizás en unos años todos pagarán con sus iPhones y Bank of America ya no emitirá tarjetas de crédito. Así que las organizaciones sin fines de lucro son un nuevo modelo y... Entonces, ¿qué va a hacer un dinosaurio como yo, verdad? Sí, hay tantas cosas de las que no sabes nada. Sacar su teléfono, mostrarte, así que no va a ser uno de esos. Este es mi nuevo. Va a tomar. Acabo de entregar el que me dio Alexander Graham Bell, pero... Entonces la pregunta es, los modelos de negocio están cambiando, el mundo está cambiando, las nuevas tecnologías están cambiando todo. No hay manera de quedarse al margen y seguir con lo tradicional. Ahora, para los inversionistas privados, especialmente en la industria de capital de riesgo, ¿qué crees que es lo más importante? La clave al evaluar una empresa es que no estoy preguntando sobre hacer algo mediocre, no estoy hablando de ser promedio, sino de ser excelente, sobresaliente. Bueno. Solo menciona una cosa. Lo más importante es decidir cuáles puedes evaluar de manera inteligente y cuáles están más allá de tu capacidad de evaluación. No tienes que acertar con miles y miles de empresas, solo tienes que acertar con un par. Conocí a Bill Gates el 5 de julio de 1991. Estábamos en Seattle y Bill dijo, tienes que tener una computadora. Y yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, puedes hacer tu declaración de impuestos en ella. Yo le dije, no tengo ingresos, Berkshire no paga dividendos. Él dijo, bueno, puedes llevar el control de tu portafolio. Cierto. Y yo le dije, solo tengo una acción. Yo dije, y él dice, va a cambiarlo todo. Y yo le dije, bueno, ¿va a cambiar si la gente mastica chicle? Y él dijo, bueno, probablemente no. Y yo le dije, bueno, ¿va a cambiar el tipo de chicle que mastican? Y no. Y yo le dije,
Bueno, entonces yo me quedo con el chicle y tú con las computadoras, ¿sabes? No tengo que entender todo tipo de... Hay todo tipo de negocios que no entiendo, pero hay miles de oportunidades ahí. Sí entendía el Bank of America, ¿sabes? Y podré, soy capaz de hacer eso. Soy capaz de entender un cierto porcentaje, pero Ted Williams escribió un libro llamado La ciencia de batear. Y en la ciencia de batear tiene un diagrama que lo muestra en el plato y tiene la zona de strike dividida en 77 cuadros, cada uno del tamaño de una pelota de béisbol. Y él dice, si solo hago swing a lanzamientos en mi zona dulce, que muestra ahí, y tiene cuál sería su promedio de bateo, que es 400. Si tenía que hacer swing a lanzamientos bajos y afuera, pero aún dentro de la zona de strike, su promedio sería 230. Él decía que lo más importante al batear es esperar el lanzamiento correcto. Se espera. Ahora, él estaba en desventaja porque si la cuenta era 0 y 2 o 1 y 2 y así sucesivamente, incluso si esa bola estaba en la zona donde solo iba a batear 230, tenía que hacerle swing. En la inversión no existen los strikes cantados. La gente puede lanzarme Microsoft, y ya sabes, tú lo dices, cualquier acción, General Motors, y no tengo que hacer swing, y nadie me va a cantar un strike por no hacerlo. Solo me cantan un strike si hago swing a un lanzamiento y fallo. Así que puedo esperar ahí y observar miles de empresas día tras día, y solo cuando veo algo que entiendo y cuando me gusta el precio al que se está vendiendo, entonces si hago swing, si le atino, bien, si fallo es un strike. Pero es un juego enormemente ventajoso y es un error terrible pensar que tienes que tener una opinión sobre todo. Solo tienes que tener una opinión sobre unas pocas cosas. De hecho, les he dicho a los estudiantes que si al salir de la escuela recibieran una tarjeta perforada con 20 perforaciones y esas fueran todas las decisiones de inversión que pudieran tomar en toda su vida, se harían muy ricos porque pensarían muy bien cada una. Y no necesitas 20 decisiones correctas para hacerte muy rico, ¿sabes? 4 o 5 probablemente serán suficientes con el tiempo. Así que, no me preocupo demasiado por las cosas que no entiendo. Si entiendes algunos de estos negocios que están surgiendo y puedes detectar cosas si puedes detectar un Amazon, por ejemplo, quiero decir, es un logro tremendo lo que ha hecho Jeff Bezos y le quito el sombrero. Es un empresario maravilloso. También es una buena persona, pero podría haber anticipado que él tendría éxito y otros 10 no. No soy lo suficientemente bueno para hacer eso, pero no, afortunadamente no tengo que hacerlo, ¿sabes? No tengo que formarme una opinión sobre Amazon. Y sí me formé una opinión sobre Bank of America y me formé una opinión sobre Coca-Cola. Quiero decir, Coca-Cola existe desde 1886. Se venden 1.800 millones de porciones de 8 onzas de productos Coca-Cola cada día. Ahora, si tomas un centavo y obtienes un centavo extra, esos son 18 millones de dólares al día. Y 18 millones por 365 son 7.000 millones menos 730.000 millones. O 6.570 mil de dólares. Así que anualmente, 6.570 mil de dólares por un solo centavo. ¿Crees que Coca-Cola vale un centavo más que, ya sabes, la cola de Joe? Yo creo que sí. Y tengo unos 127 años de historia que lo indicarían. Así que ese es el tipo de decisiones que me gusta tomar. Y puede que tú tengas un campo de experiencia completamente diferente que yo tendría y probablemente mucho más actualizada en cuanto al tipo de negocios que estamos viendo evolucionar, y puedes volverte muy rico si solo entiendes algunos de ellos y comprendes su futuro. Pero afortunadamente no tengo que hacerlo. Quiero decir, si vamos a Heinz, ya sabes, y yo veo a la gente echando ketchup en, ya sabes, hamburguesas y papas, no creo que eso vaya a cambiar, ¿sabes? Y lo bueno de eso es que algunos productos viajan, otros productos no viajan. Las barras de chocolate no viajan bien. Quiero decir, si miras las barras Cadbury en Inglaterra, no se venden bien aquí. Y si miras las barras Hershey aquí, no se venden tan bien en otros lugares. Los refrescos viajan y el ketchup viaja. Me gustan los productos que viajan. Warren, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de trabajar con los estudiantes hoy. Y creo que para todos los estudiantes allá afuera, solo piensen en esto. Esta es una persona que con una pasión que aún tiene a los 83 años, sigue tomando la decisión de inversión correcta. Pero lo más importante, de lo que hablamos mucho antes, es la capacidad de intentar hacer algo con toda esa riqueza que ayude a cumplir una serie de objetivos sociales a corto plazo. Y creo que encontrarán muy pocas personas en el mundo que hayan podido hacer ambas cosas tan bien como lo ha hecho Warren Buffett, y en eso hay una lección para todos.